Damos la bienvenida a la periodista Caroline Ávila. Ella es profesora de la Universidad de la SUAY, experta en comunicación social. Caroline, muy buenos días. Iniciemos este diálogo hablando de su especialidad, la comunicación. ¿Cómo ha manejado este tema el nuevo presidente Lasso y su equipo en esta semana de transición y de anuncios? Muy buenos días, querido Gustavo, y un saludo también cariñoso a toda su audiencia. Creo que como todo inicio, un poquito golpeado, ¿no es cierto? No han necesitado todavía de reaccionar con dureza ante las circunstancias que ha tenido. Sin embargo, han sido sobre todo estas dos últimas semanas, semanas complejas para el ejercicio de su gestión como presidente electo todavía, y con reacciones no del todo claras. Yo no quiero todavía en este minuto evaluar si han sido buenas o malas, porque en comunicación, sobre todo en comunicación gubernamental, es importante darle un poco de tiempo al proceso político en sí mismo, con su respectivo acompañamiento comunicacional. Entonces, es importante esperar un poco antes de hacer evaluaciones, pero evidentemente ha generado más, en algunos casos, más incertidumbre que certezas. Entonces, ha habido de todo, ha habido muy interesantes gestos, muy positivos, que han generado interesantes conversaciones a favor, diremos, de sus decisiones, pero también, sobre todo ya en el contexto de la Asamblea, la gestión del partido político ha generado ciertas dificultades en cuanto a la conversación relacionada con el accionar del presidente electo. Entonces, hay de todo, querido Gustavo, en este primer round, diríamos así, en esta probada de aguas de lo que podría ser la comunicación gubernamental de un gobierno de Guillermo Lasso. Hablando de algo que de hecho ni de lejos somos especializados, pero como una observación, es TikTok de Guillermo Lasso, presidente elegido, para dar una expresión, un resumen sobre el desenlace de lo que sucedió en la Asamblea hace 8 días. En la Asamblea fue muy comentado, bastante criticado, y me parece, no soy seguidor de TikTok, pero que desde allí dejó de usar esa herramienta, tomando quizá en consideración todas esas insinuaciones que le recordaban que era un presidente de la República y que quizá no iba a ser esa la mejor herramienta para ir evacuando las diferentes situaciones. No está usando TikTok con la misma frecuencia que lo hizo en campaña, eso es verdad, pero este rato el problema que tuvo es que usó TikTok como único espacio para responder o para reaccionar, como quiera que haya querido ser, ante un contexto de mucha mayor envergadura, mayor seriedad. Ese es el error. Yo no creo que esté malo que un candidato haya usado TikTok, como tampoco creo que esté malo que un político haya usado TikTok, un gobernante. El problema no está en el canal, sino en la estrategia detrás de ese uso. Claro, el tema que se estaba tratando era muy profundo, muy serio, tenía que ver realmente con un reacomodo de la política en Ecuador. Se estaba enfrentando, por ejemplo, a entrevistas largas y profundas de sus contendores políticos, de sus adversarios políticos, y la respuesta es una burla. Entonces, ¿por qué? Porque el canal, ¿no? Un poco para ir con McLuhan a propósito de las teorías de comunicación, que es de alguna manera moldea a este medio, moldea el contenido que está allí. Este canal, como TikTok, lo que hace es banalizar, le vuelve muy superficial, utiliza la sátira, ¿no es cierto? Entonces, es muy complejo pensar que esa va a ser la única herramienta. Es posible, por supuesto, que además, como los medios tradicionales del universo recogieron ese TikTok, es posible que ese TikTok haya tenido una visibilidad muy grande, y tal vez ese indicador para el Eduardo Bonilla, como viene de la publicidad, es como lo máximo posible. Pero sí, claro, si pensamos con mentalidad publicitaria, pero este es político. Y este es un espacio de relación distinta con el electorado. Entonces, podría haber funcionado el TikTok para un segmento y tal vez en otro momento, con otros temas. Pero estos son temas serios y hay que abordarlos
con la seriedad que corresponde en los espacios en los que corresponde. Ahora, me imagino sí, que han querido a este momento no hacer una suerte de corrección, sino simplemente bajar un poco el perfil con el anuncio de los nuevos ministros y tratar de cambiar un poco la conversación, ¿no? Vayamos a un tema de profundidad. Lo anterior no dejaba de serlo, era más bien los mecanismos con los que se los enfrentó. Pero todo lo que ha estado sucediendo en la Asamblea ha sido de gran expectativa en esta semana y el día de ayer volvió a haber sorpresas. Primero, esto estuvo precedido de una serie de situaciones frustradas en la Asamblea que no le permitía terminar de organizarse con las comisiones. Estas se organizaron. El balance nuevamente resultó positivo para el gobierno, pues había presencia de personajes, de asambleístas muy cercanos al gobierno en comisiones claves que estaba buscando el gobierno, pero el día de ayer se dio una sorpresa que nuevamente trae a colación el tema de mayorías móviles o de una mayoría que no se define, que incluso va cambiando de actores y que no le da solidez en la relación con la Asamblea al gobierno de Lasso. Así aparentemente se van a iniciar las cosas. Nos referimos a lo que sucedió en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, comisión clave, que debe estar ya incluso empezando a analizar lo que serán las propuestas en materia económica y tributaria de Guillermo Lasso, que las anunció para el primer día. Todo daba a entender que Diego Ordóñez, asambleísta de Creo, presidiría esta comisión, pero ayer apareció una mayoría inesperada en la Asamblea, en la que incluso participaron votos de UNES que quitaron esta posibilidad, dejando en la presidencia de esta importantísima comisión a una legisladora de Pachacuti. ¿Cómo ha visto usted esta situación? Bueno, es el escenario que le va a tocar, son las cartas que le llegaron y la forma como las está empleando implica este tipo de riesgos, ¿no? Creo que al final es justamente lo que sabía que le iba a pasar. He conversado con algunos de los operadores políticos de Creo y diremos que no es fácil, por supuesto, tener que negociar o tener que gestionar con primero solo 12 diputados que han ido ampliando cuando recogieron también a estos independientes, como le están llamando, simplemente por no pertenecer a un partido grande, ¿no es cierto? Y han crecido un poco a más de 20, pero igualmente están en una condición de fragilidad. Por supuesto, para Pachacutic y para Izquierda Democrática sigue siendo un tema grande desde lo ideológico, sobre todo en el caso de Pachacutic vemos como la salida inclusive de Pérez Guartambel complica. Estoy simplemente complementando el análisis que ya usted lo menciona con el resultado de ayer y podríamos seguir mirando cada una de las votaciones, cada una de las decisiones que se han tomado. Sabemos que no existe una mayoría consolidada, firme, la famosa aplanadora de la que anteriormente estábamos acostumbrados a ver, no está ahora en esa asamblea y eso les implica, ¿no es cierto?, a todos sus integrantes y sobre todo a los grandes partidos, entender que la negociación va a ser proyecto por proyecto, momento por momento, decisión por decisión. Entonces, evidentemente la comisión que usted hace mención es una de las más importantes para Creo, por el proyecto político que tienen. Además que estas reformas al tema tributario, económico, son las que han venido anunciando desde hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Inclusive si usted ve los titulares hablando sobre estos famosos declaraciones de Cueva, de Simón Cueva, quien tiene más de $500 va a tener que hacer esfuerzos, en fin, todo esto dan señales, dan cuenta de hacia dónde se está encaminando el gobierno, ¿no? Y contar con una presidencia liderada en este caso por el sector político que probablemente no quiera favorecer ese tipo de reformas, ¿no? Como es Pachacutic, podría ser un poco un escenario complejo para ellos, sobre todo porque les tocaría renegociar esa mayoría que hasta ahora sigue pegada con saliva, ¿no? Es un escenario difícil, estando ya en gobierno las cosas son de otro modo, las negociaciones pueden ser de alguna manera más inclinadas hacia quien tiene el poder ejecutivo. El tema es que esas prácticas
que tal vez le funcionaron a Lenín Moreno. No sé si es que el Partido Social Cristiano, ya en condición de oposición como este momento está, se las quiera tragar del todo, ¿no? Ya vimos la denuncia de la asambleísta Pazley. Entonces, ahí hay que comenzar a hacer esta suerte de tira y jala en cada uno de los proyectos, así que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en la asamblea. La pregunta tal vez es si está manejando bien o mal, creo, al final del día. Yo creo que allí hay algunas aristas como para poder tratar, ¿no? La primera es cómo queda, creo, en condición de negociador, de este pulso político y de destreza de manejo político, manejo gubernamental y político, después de la bajada del viernes pasado, ¿no? A partir de las declaraciones que Jaime Nebot dio el martes, yo creo que además le dejó al mismo Guillermo Lasso un poco mal parado, como se dijeran en expresiones populares, porque da cuenta de esa falta de cortesía, ¿no? Y si es que entre los adversarios, ideológicamente hablando, o si es que entre los contendores políticos no existe estos espacios de cortesía, ¿de qué política estamos hablando? Por el otro lado, en cambio, por supuesto había un rechazo grande, sobre todo de este espacio digital, esta esfera digital de opinión pública que se ha convertido, sobre todo Twitter, en redes sociales, y ciertos espacios de opinión mediática que existen, ¿no? Con voceros, con analistas, en fin, una suerte de élite política mediática que se opuso frontalmente a cualquier tipo de alianzas en donde la ideología no suma, sobre todo en este sector. Es distinto que la alianza con Creo, Izquierda Democrática y Pachacuti fue menos criticada, lo ideológico allí no pesaba, pero se buscaban todo tipo de excusas cuando la alianza estaba con UNES, ¿no? Entonces entiendo el temor de la prensa, sobre todo además me parece muy justificado por la violencia con la que se confrontó a la prensa con el gobierno en las épocas del correísmo. Entonces entiendo ese tipo de circunstancias. Lo que me cuesta un poco pensar es el gobierno de Lenín Moreno haciéndole caso a ese sector, tomando decisiones que inclusive le ponen en peligro, le exponen. Un presidente no puede estar expuesto así como quedó el martes en las declaraciones de Jaime Nebot, no es correcto, pero decidieron ir por ese camino, haciendo caso a esta burbuja tuitera. Entonces ahí es en donde yo encuentro un poco de preocupación, porque si es que vamos a gobernar a partir de los tweets que recibo, es muy riesgoso encontrar una senda en línea recta, ¿no? No va a ser eso, y eso va a complicar no solo la gestión gubernamental, sino por supuesto también la comunicación. Y finalmente, y ahí con esto cierro, es la compleja vocería que hemos visto, no solo con Creo, sino en general, ¿no? Cuando encontramos ministros que disparan bengalas por allí, encontramos también a nivel de los distintos bancadas contradicciones, expresiones que no logran dar claridad, no dan certezas a la ciudadanía que está pendiente de esto, ¿no? O sea, por un lado le encuentra usted a Salvador Quispe diciendo esto es solamente coyuntural, y por otro lado le escucha a César Monge decir esta alianza espero que sea programática, ¿no es cierto?, en temas de nuestro programa de leyes. Entonces, allí uno se da cuenta que ni entre ellos mismos sabe qué es lo que tienen en la mano. Las declaraciones de Simón Cueva, el nuevo ministro de Economía, fueron también materia de observación. Algunas de las críticas que se dieron es que aparentemente era una declaración aislada, no una declaración bien pensada de un equipo de gobierno por las diferentes lecturas que se tuvo. En esencia, señaló que aquellos ecuatorianos que ganen más de $550 deben ser parte de la solución, sugiriendo de alguna manera lo que vendrá con la reforma tributaria. Exacto, y cuando uno escucha ese tipo de declaraciones se convierten en titulares inmediatamente, como en efecto está, y comprometen en este momento la posibilidad de actuar. Yo no me extrañaría en lo más mínimo, querido Gustavo, que la bajada de Ordóñez por el representante o la representante Pachacuti obedece a este nerviosismo,
obedece a este tema ocasionado por las declaraciones de Cueva, ¿no? Cuando las mayorías son tan frágiles, además no están establecidas bajo un acuerdo programático, sino bajo un acuerdo coyuntural, que fue el de los ministros en alguna medida pierden su individualidad y tienen que actuar orgánicamente como parte del gobierno. Y ahí, por ejemplo, el desafío para el gestor político que es César Monge, pero también para las políticas de comunicación con Eduardo Bonilla, van a ser grandes, ¿no? Y entender, no se trata solamente, por ejemplo, de vestir cada cuenta de Twitter de los nuevos ministros, que son detalles que uno comienza a fijarse, ¿no? De darle una papelería al presidente electo o de acondicionar los espacios de anuncios de una manera más horizontal y ciudadana, que es lo que hasta ahora hemos visto como señales, tips de comunicación. No alcanzan cuando tienes un ministro disparando de esa manera, o cuando tienes una vocería muy silenciosa, casi que medio cómplice en la asamblea, no existen liderazgos claros. Yo espero, por ejemplo, que le veo solamente a ella, a la Ana Belén Cordero, dando declaraciones en los medios en su espacio de asambleísta, que ya estaría reemplazando a César Monge, y espero que ella pueda tomar ese liderazgo que la bancada necesita y que no ha sido visible en esta primera semana. Así Usted se ha referido justamente a César Monge. El gabinete de Guillermo Lasso estaba casi completo, pero faltaba ese puesto clave, el del ministro de la Política, el del ministro de Gobierno. Citando a un conocido periodista del país, Jorge Ortiz, periodista, analista, él señalaba que ese era un puesto realmente clave dentro del gabinete y él aspiraba que se elija una persona sagaz, muy diplomática, pero con objetivos claros, con capacidad de maniobra, que supla deficiencias que en este sentido Jorge Ortiz ve en Guillermo Lasso. Pues César Monge fue el ministro escogido, él aparentemente venía ya actuando en la Asamblea, incluso fue objeto de críticas por parte del Partido Social Cristiano, que decía que estaba realizando articulaciones dentro de la Asamblea en esa dualidad de asambleísta y potencial ministro de Gobierno. En todo caso, ¿cómo mira usted esta designación? Bueno, creo que Jorge Ortiz hinchaba por el Ramiro Rivera, creo que es, ¿no? Rivera, es un personaje, Rivera, no sé si a él se refiere. Sí. Sí. Se nombraba a él, y claro, está dentro de la época en la que Jorge Ortiz va a estar mucho más cómodo. Y por supuesto, además, coincide con el perfil que él menciona, ¿no? O sea, una persona que tenga un manejo de lo político mucho más experimentado de lo que hasta ahora César Monge ha planteado, ¿no? Monge ha sido, quien sabe, uno de los amigos, aliados más leales y de mayor duración que ha tenido Guillermo Lasso. Me atrevería a pensar que al Estado desde el primer momento, ¿no? Entonces yo creo que allí lo que ha pesado es esa lealtad, ¿no es cierto?, es esa afinidad, antes que el perfil del manejo político como tal, ¿no? Entonces, con eso en mente, la presencia de Monge se explica para organizar tal vez la base, organizar la casa, organizar las filas, inclusive los mismos gestos que en asamblea ha tenido, o sea, tener una mejor conexión con la asamblea, siendo él el jefe, diremos así, de toda esa bancada, porque así es como se entiende el nombre de Monge en ese espacio. Pero claro, no es solamente con la asamblea la relación, entonces me imagino que requiere tener este tipo de confianza para hablar con el sector productivo, empresarial, que de alguna manera también, sobre todo en este primer momento del trabajo de un gobierno de Creo, va a ser importante, ¿no? Entonces explica más, a mí en lo personal me parece tiene más lógica contar con César Monge en el Ministerio de Gobierno, sabiendo que es de las carteras más delicadas, más sensibles y más cercanas, que con Ramiro Rivera, que no lo había yo planteado cercano a Guillermo Lasso, salvo la cercanía ideológica, nada más, ¿no? Entonces sí creo que ahí se explica mejor la decisión tomada. Ahora, el gran problema es que sin tener la experiencia de operador político,
hemos visto estos traspiés en la Asamblea. Traspiés que todavía, por eso digo, hay que esperar, hay que darle un poco de tiempo, todavía no nos permiten a quienes hacemos análisis y miramos desde el retrovisor, ¿no es cierto? No nos permiten todavía decir si está bien o si está mal del todo. O sea, muy a priori, como le mencioné, creo que esta entrada a negociar con UNES y Partido Social Cristiano y bajada posterior ha comprometido mucho la gestión de César Monge. Y no son pocos los analistas que dicen que los resultados del sábado son un fracaso para Creo, ¿no? Yo recuerdo inclusive a Boscan decir que acaba de poner en la presidencia el único partido que tiene la calle, ¿no? O sea, el riesgo al que se está exponiendo el partido del gobierno, ¿no? Que no es una mala lectura también. Sin embargo, cuando uno comienza a mirar los 7 votos del CAL, al menos 4 podrían responder, ya esto es en el análisis casi de la elucubración, podrían responder a Creo. Entonces, usted va a entrevistar ahora enseguida, si no me equivoco, a Virgilio Saquicela, y él estuvo en las filas de Creo, muy cercano, solo se salió por un detalle casi que de tipo administrativo. Y a su vez, si es que usted se fija, además, la persona de la izquierda democrática es representante de la izquierda democrática del Guayas, y nosotros sabemos muy bien que la fortaleza izquierda en Guayas no es tanto, está más en el centro, y con eso comulga más en la línea de Hervas que de Vilma Andrade. Entonces está en una corriente más hacia la derecha o hacia el centro que a la izquierda de la izquierda democrática. Entonces, para Bella Jiménez va a ser más fácil recoger las llamadas de César Monge que probablemente de la misma Vilma, dicen por ahí. Entonces, si es que usted va sumando ese tipo de nombres, pareciera que podrían tener un poco más de presencia política, Creo, a pesar de que no está en los 2 primeros o en la presidencia, diremos así, del Congreso, ¿no? Entonces, y lo mismo vemos en las distintas comisiones, salvo, por supuesto, el traspié, que eso pasa cuando tienes una mayoría tan frágil como la que nosotros vemos en el Congreso, ¿no? Hagamos, Carolina, un acercamiento de la política nacional a lo local. Para esto cabe indicar que en el pasado reciente, en los últimos gobiernos, hubo muchísimos actores cuencanos en el gobierno. No arroja, sin embargo, esta participación un buen balance con muy pocas excepciones. En este gobierno hay varios personajes visibles. Alfredo Borrero, comenzando por él, como vicepresidente de Ecuador, Fabián Pozo, esposo del asambleísta de quien hablábamos, Ana Belén Cordero, que estará en la Secretaría de la Presidencia, Marcelo Cabrera, que fue sacado de la Asamblea para que sea el ministro de Transportes y Obras Públicas. También es decidor en estos días previos a que se posesionan ya una visita que podríamos calificarla como oficial, entre comillas, del vicepresidente a la ciudad de Cuenca. ¿Cómo mira usted la participación de cuencanos en general en el gobierno que se avecina? Yo añadiría a la lista que usted menciona a la Bernarda Ordóñez, a la Zucca, que le conocemos, correcto, ¿no? En la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, usted ha hecho un recuento interesante de la cantidad de cuencanos y cuencanas en el gobierno de Creo. Y coincido con ustedes. O sea, ¿cómo no alegrarse de que la gente conocida, gente que ha sido probada, gente que ha estado en funciones, que además maneja la cosa pública, estén relacionados con el gobierno de Creo, ¿no es cierto? Y tener ese tipo de conversaciones para los cuencanos, por supuesto que nos enorgullece, nos alegra mucho, ¿no? Cuando yo sabía que Fabián Pozo iba a estar ya en la Secretaría Jurídica, pero cuando se hizo público, qué lindo ver todos los tweets que él ha recibido durante todo el día de ayer, gestos muy cariñosos de sus colegas, de los abogados cuencanos, de los amigos del sector público y privado, respaldando esa nominación y deseándole todo éxito a Fabián, una persona joven, proba, y que de igual manera escuchar a la Ana Belén, que ya está a este momento sentada en este espacio, que además le corresponde casi que de familia, como se dijera de alguna manera. Es bonito saber que este tipo de personajes, además jóvenes, preparados,
estén en estos espacios, no podríamos decir lo contrario. Por ejemplo, la Bernarda Lazuca, que le conocemos también y con tanto cariño, y sobre todo su trabajo en defensa de derechos de mujer, pues no pudieron encontrar mejor secretaria de Derechos Humanos. Entonces son nombres lindos que nos llenan de ilusión y que esperamos siempre, ¿no? Con todo el cariño, deseándoles todo éxito. Claro, el problema es que una cosa es entrar ahorita, ¿no es cierto?, fresquitos, con buenas vibras, buenos ánimos, y otra muy distinta es gestionar, además gestionar en escasez, porque la situación económica que el país enfrenta en este momento no es nada fácil, sí. Ya lo ha delineado. Diríamos que al momento estamos en la parte más alta, quizá en la cresta de una luna de miel que pronto se verá en riesgo una vez que el gobierno empiece a actuar, empiece a afrontar los problemas más delicados del país, la pandemia, la economía. La escasez de vacunas, por ejemplo, y él ya lo advirtió, dice, no hay las vacunas, no están y están con la preocupación. Si es que el proceso de vacunación no logra tomar viada y agarrar fuerza para lograr este objetivo de los 9 millones de vacunas en 100 días, este va a ser, por ejemplo, un primer traspié. Yo espero que no, sinceramente espero que le vaya bien al gobierno, que se pueda afirmar, que aproveche estos 100 días, esta tregua que el sector público, político y mediático le va a dar como tradición, pues que pueda realmente organizar y reafirmar su gobierno, ¿no? Indistinto de las políticas que ideológicamente va a implementar y que por supuesto tiene medio polarizada a la nación, pero todos queremos que le vaya bien y que el país pueda enrumbarse, ¿no es cierto? Por ahí decían que la ventaja que tiene Guillermo Lasso es que sucede a un gobierno como el de Lenín Moreno, que cualquier cosa que haga será siempre mejor, ¿no? Por comparación, por evaluación. Pero básicamente, más allá de esa fortuna, diremos así, que mal no le puede ir porque por comparación le favorece, es que pueda, sobre todo, insisto, trabajar el tema de salud. La vacunación es fundamental. Vemos nosotros ya países como Israel, países inclusive también como Estados Unidos, que ya se permiten tener mayores facilidades en cuanto al arranque de su aparato productivo, precisamente porque tienen ya la población vacunada o buena parte de la misma, y entonces si es que se necesita trabajar en el aparato productivo, se necesita vacunar ya de manera masiva. La gente comienza a bromear, ¿no? Ya está de que nos vacunen a los que íbamos a tal o cual discoteca, ¿no? Pensando en el grupo de los 90s, de los 80s, pero es más allá de la broma, sí, vimos verdad. A los que corrimos de la noche de los Giles también, que me parece muy simpático. De la noche de los Giles, vi que ese es muy para los cuencanos, pero es verdad, ¿no? Porque este segmento de la población es el de la gran mayoría. Comenzamos a preocuparnos ya sobre ellos. Ya nuestros padres, nuestros abuelos están vacunados y eso sí, por supuesto, agrega tranquilidad, pero es importante avanzar con el resto de la población, y yo espero que esta, que es la preocupación de todos en el gobierno, pueda, sin duda es su preocupación, pero pueda fluir con agilidad. Llegamos a un punto culminante también. Prácticamente ha terminado el gobierno de Lenín Moreno, así lo dice su secretaria ejecutiva. Señala que incluso la transición ha dado ya todos los pasos necesarios, lo dan por cerrada con lo que se hizo hasta el pasado día jueves. ¿Cuál es su evaluación, su visión final del gobierno de Lenín Moreno? Acabábamos de escuchar al director de Sedatos, a Polibio Córdoba, y daba algunas cifras que señalaban de que en las últimas semanas, de una cifra baja, aparentemente tras esa especie de conferencia que dio en un foro en Miami, esto habría traído un efecto ligeramente positivo, pues habría subido a una cifra de aceptación o credibilidad del orden del 7%. Bueno, son dos cosas, aceptación y credibilidad. Me parece que la credibilidad está baja y algunas encuestas están poniendo la aceptación ya en 2 cifras, ¿no? O sea, en fin,
en lo personal creo que evidentemente y a todo gobierno, cuando está en sus últimos días le pasa lo mismo cuando estamos en un velorio, ¿no es cierto? No existe, nunca no hay existe muerto malo. Exacto. Entonces, obviamente ya se va y vamos a buscar la manera de encontrar lo positivo que se ha vivido durante estos 4 años. Acompañamos a eso también la mejor organización, con las excepciones que siempre se dan. Y claro, yo lo miro desde la lupa cuencana, en donde aquí Julio Molina ha hecho un trabajo excepcional. Entonces, vemos el tema de la vacunación como un elemento que nos permite también evaluar al sector público. Entonces, claro, si le preguntan a uno, no sé, si ya están vacunados sus papás o sus abuelos, y si ya están al menos con la primera dosis, vamos a decir, ok, ya. O sea, al final del día que se vaya sin haber hecho tanto daño, porque ya mis papás o mis abuelos están vacunados. Entonces tiende uno a relajar un poco este tipo de apreciaciones, ¿no? Y esa es la razón que explica esa pequeña subida de aprobación o bueno, la credibilidad no, pero la aprobación sobre todo sí, en estas últimas semanas. Yo creo que no es tanto el efecto del discurso en ese foro, sino más bien es el efecto de la gestión gubernamental realizada en las 2 últimas semanas a nivel del Ministerio de Salud principalmente, ¿no? Principalmente. Y luego también porque por el otro lado no se trata de un completo antagonista el que va a llegar a Carondelet a partir del 24 de mayo, ¿no? Entonces, cuando las circunstancias fluyen, inclusive desde lo ideológico, se podría decir, porque, hombre, no es ninguna mentira decir que al menos el manejo económico y ciertas decisiones políticas están mucho más en la línea de la derecha que de la ideología política que le llevó a la presidencia a Lenín Moreno. Entonces, eso también fluye de alguna manera en esta relación final. Pero ya más allá de la explicación de las estadísticas y de la aprobación y de la credibilidad, sí me parece que ha sido un gobierno muy oscuro, con mucha dificultad. Tampoco le ha venido buena la mano, ¿no? O sea, obviamente sí es un proceso de transición en una situación económica compleja, y eso sabemos todos que al inicio así mismo fue, pero sin embargo creo que cometió errores muy grandes en algunos de los manejos políticos que hizo, y que le están pasando factura al tener ser este momento considerado uno de los gobiernos menos populares, con menor popularidad y aprobación de la región. ¿Cómo quedará este legado, la historia? ¿Qué dirá la historia de Lenín Moreno, no? Yo creo que ese es probablemente uno de los hechos más dolorosos para él, y se percibe en las reacciones. Hubiese querido tener otro pueblo, y es porque creo que él es consciente, Gustavo, de que la historia probablemente no lo juzgue del todo bien, ¿no? Probablemente tenga que ver una perspectiva muy parecida a la de un Yamil Maguad, que terminó esperando todo este tiempo para intentar lavar su imagen, y quién sabe el mérito que más se le reconozca en un sector de la población, porque eso más, con un país polarizado como el nuestro, va a ser el descorreizar a la política, y muchos dirán que eso, en lugar de descorreizar, ha sido desinstitucionalizar la política en el Ecuador, el sector público como tal. Entonces ahí, como hay esa división, ¿no? Como hay esa polarización, le dejan a Lenín Moreno en una situación muy compleja, ¿no? Luego, cualquier nombre, esa es mi lectura, que venía después de la Revolución Ciudadana, con el impacto visual, mediático y político que tenía Rafael Correa en este país, cualquier nombre que venga después iba a tener un legado mucho más secundario, un rol mucho más secundario que el antecesor. O sea, bien, recordamos, la historia cuenta eso. Estamos, Carolina, ya con nuestro siguiente entrevistado en cámara, pero no puedo dejar de hacerle una pregunta final. El encuentro entre el vicepresidente elegido Alfredo Borrero y Pedro Palacios se lo dio en el marco de una provincia realmente destrozada, no solamente por las últimas situaciones que tienen que ver con el clima y muchas dudas en el manejo de los recursos hídricos. Cuenca, el Azuay, el Austro están con una vialidad realmente destrozada, con muchísimos problemas de seguridad. El tema de la cárcel solamente se lo ha relegado un poco, no ha quedado atrás, con una pobreza extrema que ha crecido significativamente.
Y nos dio la impresión de que el discurso de Pedro Palacios en este encuentro oficial fue en el sentido de que los cuencanos somos autosuficientes. Su opinión. Bueno, el tema es que los cuencanos queremos ser autosuficientes, ¿no? Y eso es nada malo, más bien es muy positivo, porque además el centralismo ha sido principal problema para todos. Pero no es posible negar la necesidad que tenemos de una mejor atención desde lo público, ¿no? Por ejemplo, las esperanzas que se tienen de tener a Marcelo Cabrera y contar con mejoras en la vialidad son altas, pero si no hay dinero, ¿qué se va a poder hacer? Justo a propósito de esta lista de cuencanos que habíamos hecho una revisión, creo que Pedro Palacios va a necesitar tender nuevos puentes, como corresponde. Creo que el tener a Borrero como un nexo, como un contacto, va a ser de utilidad y ojalá, digo, ¿no? Le queda poco tiempo, ya entrará después en campaña, que es el problema que tenemos en las alcaldías, es que no queda mucho tiempo ya de gestión, porque ya comienza el proceso electoral, y esperemos que en este tiempo que queda pueda reafirmar un poco esta relación con el sector político central, en este caso con Quito, para poder sobre todo tener el espacio y el tiempo que necesita para gestionar para la ciudad, ¿no es cierto?, y para la región nuestra. Creo que Pedro Palacios tiene que hacer algunos ajustes en su manejo político como tal, y siempre un nuevo gobierno le va a dar esa oportunidad. Ojalá lo aproveche mejor, ¿no? Y que en lugar de declarar la absoluta, no sé, independencia, pues gestione con firmeza, como corresponde, ¿no es cierto?, con la autoridad que tiene, que al ser el alcalde de la ciudad, una ciudad tan importante como Cuenca, ¿no es cierto?, pero que con el tacto que corresponde permita gestionar de mejor manera la relación política con Guillermo Lasso. Recordemos también que Creo, ¿cómo es que Pedro Palacios perteneció a las filas de Creo? ¿No? Ahí está Virgilio, que lo estoy viendo ya, estaban dentro del mismo equipo hace unos años atrás, así que es muy posible que donde hubo fuego, cenizas quedan, dicen, querido Gustavo. Y que vamos a ver ya le vamos a preguntar al doctor Saquicela Saquicela a continuación. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Carolina, por habernos acompañado. La doctora Carolina Ávila es una distinguida profesora de la UDA, experta en comunicación social.